Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Moreno y formo parte de la comisión que estableció el Comité Español de Matemáticas para elaborar una propuesta que sentara las bases del futuro currículum. Ya la semana pasada Onofre hizo una introducción, un panorama sobre los principios teóricos que constituyen esta propuesta. Hoy voy a hablarles de los principios metodológicos que entendemos deben acompañar a esta propuesta de desarrollo curricular. No quiero extenderme demasiado en tiempo, por eso la presentación la he dividido en tres partes. Una primera parte que sitúa en contexto la propuesta metodológica. Y la sitúa en contexto porque no hay ningún sistema educativo en el que la educación matemática vaya aislado y por su cuenta, sino que la educación matemática forma parte de todo un entramado de finalidades y expectativas de aprendizaje a las que se contribuye desde todas las materias, entre ellas matemáticas. Por tanto, está influida la propuesta para la educación matemática, está influenciada, obviamente, por todo el sistema educativo general. Ese contexto va a definir o va a caracterizar los principios metodológicos de la propuesta que constituyen, entendemos, los tres pilares de lo que debería ser el trabajo de aula. Y finalmente, propondré algunos ejemplos de tareas que permitan el trabajo de estos principios metodológicos. La idea es que estos ejemplos sean suficientemente, ¿cómo diría yo?, suficientemente fáciles en términos de infraestructura para poderlos llevar a clase sin dificultad, pero al mismo tiempo que no pise el trabajo de mis compañeros que vienen detrás desarrollando los diferentes sentidos. La propuesta, el contexto de la propuesta está dentro de una nueva normativa, que es la LOMLOE, que tiene ciertas características. La primera de todas ellas es que vais a oír hablar muchísimo de un concepto que se llama situaciones de aprendizaje. En realidad, en matemáticas ya la idea de situaciones de aprendizaje, pero con otros nombres, se venía trabajando. Porque el Ministerio define el concepto de situación de aprendizaje como una situación contextualizada y compleja que requiere la resolución de una tarea por parte del alumno, a través de la movilización de competencias y de la puesta en funcionamiento de estrategias y de los saberes básicos de forma integrada. Esta definición me parece especialmente relevante para que le prestemos un poco un mínimo de atención, en el sentido de que no es una definición que nos deba pasar inadvertida. Habla de situaciones contextualizadas. Bien, hasta ahí, en matemáticas siempre había estado jugando con esto. Y compleja. Y compleja. Es decir, requiere que sea un reto, por decirlo en sentido de Way, para el estudiante. Requiere la resolución de una tarea. O sea, que la tarea se pone en el centro del aprendizaje del estudiante. La tarea es lo básico, lo fundamental para que se produzca aprendizaje. Y ello a través de la movilización de competencias y de estrategias, lo cual ya no habla de por dónde va la característica del aprendizaje, que va en términos de aprendizaje competencial, funcional, y de los saberes básicos de forma integrada. Es decir, veremos que los conceptos, que los volvemos a entender otra vez, volvemos a esa idea que nunca, en realidad nunca desapareció, solo se le cambió de nombre, pero nunca desapareció, de que los contenidos tienen un saber, una componente conceptual, una componente procedimental de habilidades
y tiene una componente de valores, en términos competenciales sería de saber ser, saber relacionarse, etc. Bueno. 3, el contexto de la propuesta está mediatizado, decía, por el concepto de situación de aprendizaje y por 3 ideas que caracterizan la influencia, por decirlo de alguna manera, del sistema sobre el diseño de la educación matemática en estos niveles de infantil hasta bachillerato. La primera es la idea del enfoque competencial en la enseñanza, sobre el que ahora haré alguna reseña. Otra idea es el tema del enfoque transversal, tanto el enfoque competencial como el enfoque transversal. Yo os digo que no son temas que vaya a depender del color del partido que esté en el gobierno haciendo la ley. Son 2 enfoques, 2 ideas, la competencia y los contenidos transversales que se van a trabajar, que se quedan. Y se quedan porque es una imposición de Europa. Y no depende del signo del gobierno que establezca la ley. O sea, lo que traigo hoy aquí, caracterizando la metodología, son ideas que no van a cambiar, aunque cambiase el sistema o la ley, ¿no? De alguna manera, entonces, y por último, obvio, es el enfoque disciplinar, el enfoque de las matemáticas, tal y como establecen las tendencias, tanto en los currículum franceses, en el currículum portugués, que va a vías de convertirse en un auténtico éxito en temas de matemáticas, etc. Bueno, ¿qué dice o qué nos recomienda Europa? Europa deja claro que el enfoque es competencial. El tema de las competencias no va a desaparecer. Y no va a desaparecer porque para que podamos mantener nuestro actual nivel de vida, para sostener tasas de desempleo bajas y para fomentar que haya una cohesión social, necesitamos que las personas se formen en competencias. Necesitamos que desarrollen capacidades. Eso es la razón básica o una de las razones básicas por las que Europa apuesta por la enseñanza competencial. La siguiente razón es que vivimos en una economía del conocimiento. Nuestra economía no se basa en una producción masiva, con salarios de obreros mal pagados, sin derechos laborales. No, nuestra economía se fortalece en el conocimiento. Y para eso es preciso desarrollar habilidades como la resolución de problemas, pensamiento crítico, la habilidad para cooperar entre colegas, la creatividad, el pensamiento computacional o la propia autorregulación son capacidades imprescindibles para el desarrollo. De tal manera que las directrices que establecen o que establecieron en el 2018 el Consejo de Europa decía que los Estados miembros deben apoyar y reforzar el desarrollo de las competencias clave de todas las personas desde una edad temprana, apoyando a todos los estudiantes, incluso a los que están en situación de desventaja. Esto es otra idea clave a la hora de pensar en nuestra metodología. Es decir, hablamos de una enseñanza inclusiva. Inclusiva se refiere a todo el mundo debe alcanzar unos mínimos. Ese concepto, que no lo traigo aquí hoy, pero que lo vaya a ver también, es lo que la nueva normativa establece o le llama como perfil de salida. Es decir, los legisladores han establecido el perfil que un estudiante debe de tener para obtener el título, que es un matiz diferente a lo que había antes, que es lo mínimo que hay que dar. No, ahora hay que, digamos como que nos dan el 5. Esto es lo que el estudiante tiene, cómo tiene que salir. Y a partir de ahí hacia arriba, todo lo que queramos. No hay, en principio, cortapisa. Bueno, ¿cómo se caracteriza el enfoque competencial en lo que nos atañe como profesores de matemáticas para la enseñanza de las matemáticas?
Bueno, una idea fundamental es que las competencias preparan para seguir aprendiendo. Es decir, el enfoque competencial de la enseñanza por competencia es, o sea, una de las ideas, uno de los sentidos por los que esto se hace es que el aprendizaje trasciende los propios contenidos, va más allá de eso. Y llega al desarrollo de unas capacidades, que esas capacidades permiten, en una situación en la que la sociedad cambia de forma rápida, permite adaptarme a un nuevo aprendizaje. Entonces, el sentido del aprendizaje por competencia y no sobre contenido es conseguir que el estudiante esté preparado para anticiparse a situaciones nuevas de aprendizaje, o lo que ellos llaman la educación permanente. Pero claro, una idea es muy importante. Trabajar por competencia no es abandonar los contenidos, en absoluto. Los contenidos son fundamentales, son imprescindibles, es el pilar para lograr las competencias. Las competencias, el trabajo de las competencias se sostiene sobre los contenidos que se trabajan en clase. Luego, en ningún caso, los contenidos no son importantes porque haya que desarrollar competencias. Ahora bien, y ahí viene la tercera característica, los contenidos son importantes, pero no son lo más importante, o no son lo único importante. Y no lo son porque en sí mismos no son suficientes. Los contenidos tienen valor en cuanto que están al servicio del desarrollo de las competencias. El contenido es como una especie de medio para lograr desarrollar las competencias que tenemos previstas. Pero en ningún caso es una finalidad. El objetivo no es la finalidad. Y eso, ahora cuando expliquemos la propuesta metodológica, veremos que tiene un sentido importante para todo esto. Luego os decía que el enfoque transversal que tiene el sistema educativo también es importante. ¿En qué sentido el enfoque transversal es importante? Pues mirad, porque el nuevo currículum trata de definir situaciones de aprendizaje contextualizadas. Y la idea es con eso facilitar el aprendizaje de los saberes indispensables para la ciudadanía del siglo XXI. Claro, ¿cuáles son esos aprendizajes o esos saberes indispensables para la ciudadanía del siglo XXI? Tanto Europa como la ONU, a través de la UNESCO, ya nos recuerdan que España debería haber entrado ya en el trabajo, hace tiempo en educación, en el trabajo de los objetivos para el desarrollo sostenible. Por tanto, la propuesta educativa lo que intenta es promover la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida saludables. De hecho, lo que la ONU establece o estableció en la Meta 4.7 era que para el 2030 había que garantizar que todos los alumnos y las alumnas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible, o sea, que nos concierne, y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. ¿Qué, por tanto, nos da esta característica del enfoque transversal? Nos da los contextos sobre los que situar nuestras situaciones de aprendizaje. Cuando nos hablan de interdisciplinaridad, aquí vamos a encontrar siempre contextos donde la matemática o el trabajo de nuestros estudiantes con las matemáticas va a resultar útil en este tipo de situaciones. Y por último, insistir en el enfoque transversal, insiste también en la idea de inclusividad. De tal manera que esa inclusividad debería orientar la acción educativa del profesor.
Bueno, y entramos en lo que casi ya nos afecta, que es el enfoque disciplinar, es decir, el enfoque que desde las matemáticas se lleva aquí. Bueno, 3 ideas de las cuales prácticamente todas las desarrolló Onofre la semana pasada. La primera de ellas es la idea de competencia matemática. La competencia matemática, como tal, su concepto ha ido evolucionando desde el inicio, en los primeros trabajos del 2004, 5, 6, 7, hasta ahora, porque nuestra sociedad cambia muy deprisa. Y es verdad que es un concepto que básicamente se ha desarrollado y se ha trabajado desde el marco teórico que define los informes PISA, los informes de evaluación PISA. Que son informes, por cierto, que no evalúan al alumno ni evalúan al profesorado, sino evalúan los sistemas educativos. Para que no nos quedemos nosotros en medio del pim pam pum político cada vez que salen los resultados. Es verdad que cualquier propuesta tiene sus pros y sus contras. Y es verdad que la propuesta de la OCDE, a través de PISA, del trabajo por competencias, pues hombre, es interesada en función de un mercado de trabajo, obvio. Pero también es verdad que cuando hablamos de las bondades de las competencias, ha sido este marco probablemente el que más ha impulsado el trabajo o el conocimiento sobre esta idea de competencia. De tal manera que la competencia matemática, pues la podemos definir como un compromiso activo con las matemáticas para resolver problemas del mundo real en una variedad de contextos. Y aquí, en esa variedad de contextos, o si queréis, en el mundo real, se incluye casi todo. La propia matemática también forma parte de ese contexto. Es decir, no tiene que ser hablar sobre la mesa que podemos tocar, también podemos hablar de matemáticas como parte de ese contexto. Esta definición o este concepto de competencia matemática abarca también lo que sería el razonamiento matemático, deductivo y el inductivo, y la resolución de problemas, ya que utiliza conceptos y procedimientos matemáticos hechos para explicar y predecir fenómenos. Por tanto, el concepto de competencia matemática ya vemos que está asociado a razonamiento matemático, porque se necesita no solo el pensamiento deductivo y el inductivo, sino también otra serie de capacidades que vamos a analizar ahora después, pero también la resolución de problemas para abordar o explicar los fenómenos del mundo. Un concepto que aparece en la propuesta que hemos hecho desde CEMAT, desde la comisión de CEMAT, es el de sentido matemático, el trabajo por sentidos matemáticos. Voy a definirlo. Vamos a llamar sentido matemático a un conjunto de capacidades relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, algebraicos, geométricos, métricos y estocásticos, es decir, lo que son los bloques tradicionales de contenido. Y este conjunto de capacidades que está asociado a esos contenidos permiten emplearlo de una forma funcional y con confianza en las propias habilidades, la confianza propia del estudiante. Pero se trata de emplear esos contenidos de forma funcional. Y eso es básico. Me voy a ir a un caso más claro que ninguno. Voy a tratar de poner 2 ejemplos para facilitar la comprensión de la idea de sentido matemático. El sentido de la medida es especialmente interesante porque casi todas las propuestas de tarea que nosotros encontramos están asociadas al, por ejemplo, al cálculo de área, dado una figura, una serie de medidas, calcular el área. Y todos sabemos que finalmente eso es un problema algebraico en un contexto de medida, pero es un problema algebraico. Se trata de encontrar la fórmula, sustituir los valores. Y no incidimos lo suficiente en aquellas capacidades que permite el desarrollo del sentido de la medida,
Por ejemplo, estimar. Estimar es algo que se hace en infantil, se hace un poco en primaria, se hace nada o casi nada en secundaria, pero estimar es fundamental. Estimar es para ir desarrollando el sentido de la medida. Establecer un patrón, comparar. Sería magnífico que cuando el estudiante saliese de secundaria obligatoria, supiese que medir es comparar. Medir es comparar. Porque el propio hecho de coger un metro y medir, ni ellos lo asocian a una comparación. Etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de capacidades, estimar, comparar, establecer el patrón, medir, que forman parte del sentido y desarrollo de la medida. O sea, del uso de los conceptos métricos de una manera funcional. Otra idea sobre la idea de sentido numérico, por ejemplo, es, hoy en día es muy interesante no tanto no equivocarnos en las cuentas, porque eso podemos cometer cualquiera, y vamos, apostaría algo a que todos utilizamos, casi sin lugar a dudas, todos utilizamos la calculadora cuando necesitamos hacer una operación, pero yo diría que es muy interesante que un estudiante cuando trabaja con o que alguien cuando trabaja con la hoja de cálculo se dé cuenta de que en una celda hay una cantidad que no debería estar, que no debería ser esa, que debe haber un error porque esa cantidad no tiene sentido. Percibir que esa cantidad no tiene sentido porque es demasiado grande, porque es demasiado pequeña, eso es tener sentido numérico. Y eso sería fantástico que pudiésemos desarrollarlo con los estudiantes. Y el tercer idea que proviene del enfoque disciplinar, es decir, del trabajo con las matemáticas, es el tema de los contenidos. El hecho de que trabajemos por competencias o para el aprendizaje de las competencias y que el contenido sea el medio para lograr el desarrollo de esas competencias, obliga al profesor de matemáticas a seleccionar muy bien cuáles son los contenidos matemáticos básicos para poder desarrollar esas competencias. ¿Cuáles son los contenidos matemáticos básicos? ¿Cuáles son lo que en la propuesta de la comisión hemos denominado las grandes ideas matemáticas? ¿Cuáles son esas grandes ideas matemáticas? Eso es una idea clave, fundamental. Incluso yo a veces lo comento con mis propios estudiantes, cuando a veces no llegamos a dar, siempre digo, no, es que el currículum es tan extenso que no podemos darlo. Yo siempre recuerdo que el currículum dice, con relación a las sucesiones, dice solo unas pocas palabras. Sucesiones, punto, progresiones aritméticas y geométricas. No dicen nada más. No dice nada más. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir eso, que si por razones de tiempo, por razones de que lo básico debe ser impartido si voy mal de tiempo, y lo secundario, que no es innecesario, pero sí es secundario, deberíamos dejarlo para otro momento, yo a veces me pregunto si cuando damos la suma de los infinitos términos de una progresión tal, ¿eso es algo imprescindible? ¿Es algo básico? ¿O es algo que si no voy bien de tiempo puedo prescindir de ello? Porque lo básico, sucesiones, punto, progresión aritmética y geométrica, ya lo he visto. O sea, he trabajado la generalización, el desarrollo de patrones, la búsqueda de elementos intermedios dentro de una secuencia. Todas esas ideas van a influir lo que nosotros luego hagamos en clase, obvio. Así que, teniendo en cuenta, como he dicho antes, la necesidad de trabajar por competencia, la necesidad de plantear contextos, y qué contextos, que también nos lo dan ya, qué contextos deberíamos trabajar, y la necesidad de desarrollar los sentidos matemáticos,
el enfoque, la propuesta curricular que proponemos se basa en 3 pilares. La primera de ellas sería el desarrollo del razonamiento matemático. La definición de competencia matemática que hemos visto antes, no solo se centra en el uso de las matemáticas para resolver problemas del mundo real, sino que también identifica el razonamiento matemático como un aspecto central de la competencia. Fijémonos que, ahora voy a comentar más de esto, es decir, hablar de competencia supone pensar en el razonamiento matemático, inevitablemente. Y hablar de competencia supone también trabajar resolución de problemas, inevitablemente también. Y es muy interesante porque el concepto de resolución de problemas que vamos a abordar aquí no hace referencia a ese, no es necesariamente el tipo de problema, no hablamos necesariamente de ese tipo de problema donde los datos vienen fijos y yo lo único que tengo que seleccionar es dónde coloco los datos dentro de la fórmula. No, quiero llegar más lejos, quiero llegar a integrar la noción de modelización matemática. Y eso se puede hacer, pero se puede hacer, no me refiero solo a buscar un modelo funcional. Puedo usar muchas grandes partes de la matemática para resolver un problema por medio del trabajo con modelos matemáticos. Y ahí es donde entra el pensamiento computacional, que es otra novedad importante de la propuesta metodológica. Porque en ese pensamiento computacional tiene una intersección no vacía con el pensamiento matemático. De manera que se genera un conjunto similar de perspectivas, de procesos de pensamiento y de modelos mentales que los estudiantes necesitan para tener éxito en un mundo cada vez más tecnológico. No podemos eludir la idea de que la tecnología está con nosotros, pero totalmente integrada. Totalmente integrada. Y muchas veces, sin darnos cuenta, somos adictos a la tecnología. Es decir, nos falta el móvil o no suena el pito del móvil y lo levantamos a ver si que se ha apagado. Porque nos extraña no recibir algo y tener que estar contestando. Entonces, ahí se nos ha creado una adicción. Pero hay una conexión entre todo esto. Es decir, el razonamiento matemático no va por un lado, la resolución de problemas va por otro y el pensamiento computacional va por otro. No, no, no. Para que los estudiantes desarrollen la competencia matemática, primero tienen que ser capaces de usar su conocimiento del contenido matemático para reconocer que en una situación, o sea, en un problema, hay una naturaleza matemática detrás. Especialmente esas situaciones que se encuentran en el mundo real y luego esa situación del mundo real la formula en términos matemáticos. Esta transformación de una situación que generalmente en términos reales es una situación ambigua y desordenada, como es el mundo real, lo transforma en un problema matemático que ya está bien definido. Y eso requiere razonamiento matemático. Luego ya empezamos a encontrar entre la resolución de problemas y el razonamiento matemático que van juntos. Pero una vez que ya hemos hecho esa transformación, que ya hemos conseguido con éxito transformar un problema real en un problema matemático, hay que resolverlo. Y hay que resolverlo utilizando conceptos, algoritmos, procedimientos matemáticos que enseñamos en la escuela, en el instituto, etc. Sin embargo, este proceso, este uso de esos conocimientos y de esos procedimientos requiere en muchos casos la toma de decisiones estratégicas sobre la selección del contenido matemático que voy a emplear para resolver ese problema o el orden en que voy a aplicar las herramientas matemáticas que tengo.
Y esa toma de decisiones estratégicas es también una manifestación de ese razonamiento matemático. Al final, el estudiante siempre tendrá necesidad de evaluar la solución matemática que ha obtenido interpretando los resultados de esa solución matemática dentro de la situación original del mundo real que ha generado el problema. Y ahí también hay razonamiento matemático. Y como vemos entonces, razonamiento matemático y resolución de problemas van íntimamente unidos. Pero no solo eso. También los estudiantes tienen que poseer y tienen que demostrar habilidades de pensamiento computacional como parte de su práctica de resolución de problemas. Porque el pensamiento computacional dentro de las matemáticas, definido dentro de las matemáticas, estamos hablando de habilidades que se aplican en la formulación, el empleo, la evaluación y el razonamiento, como el reconocimiento de patrones, forma parte del pensamiento computacional, la descomposición, la determinación de qué herramientas informáticas podrían ser empleadas en el análisis o solución de un problema, y la definición de algoritmos como parte de una solución detallada. Fijaos que esto es muy interesante porque había una competencia, una subcompetencia PISA, no sé si recordáis, que se llamaba uso de herramientas tecnológicas para la resolución de problemas. Pues lo que se ha hecho aquí es como dilatar eso de una forma importante. Y claro, hay parte de la matemática que influye en el desarrollo de esa ciencia de la computación, que como decía es desde los patrones, la generalización, la descomposición, el establecimiento de los pasos de un problema, todo eso es pensamiento computacional. Y también está en la resolución de problemas. Por tanto, un primer esquema sería que la definición de la competencia matemática se refiere a la capacidad de un individuo para formular, emplear e interpretar y evaluar las matemáticas. Estas tres palabras, formular, emplear e interpretar, que son fundamentales, brindan una estructura útil y significativa para organizar los procesos matemáticos que describen lo que hacen los individuos para conectar el contexto de un problema con las matemáticas y luego resolver el problema. Aquí, en este círculo, encontramos los elementos de resolución de problemas que emplea un individuo para resolver un problema, y el razonamiento matemático está en el centro porque, digamos, está conectado con cada una de las fases. Pero en determinados problemas, el pensamiento computacional está ahí dentro también. No lo vamos a entrar ahora. Bueno, a pesar de que el razonamiento matemático y la resolución de problemas del mundo real pues se superponen, hay un aspecto del razonamiento matemático que va más allá de la resolución de problemas prácticos. Y es que el razonamiento matemático, de alguna manera, también es una forma de evaluar y elaborar argumentos. Por ejemplo, evaluar interpretaciones e inferencias relacionadas con declaraciones, como puede ser, por ejemplo, los debates sobre políticas públicas que se ven en televisión permanentemente, y evaluar soluciones de problemas que, por su naturaleza, que son cuantitativos, se entienden mejor matemáticamente. Fijaos que tanto es así que hay diarios, por ejemplo en El País, que tiene un blog que cada día, creo que es, o cada semana, analiza lo que ocurre desde la perspectiva de las matemáticas, de la modelización matemática. Lo lleva Kiko Llanera. Es interesante, pero fijaos que ha trascendido tanto que para interpretar ciertas inferencias, argumentos y soluciones que se proponen, ya se necesita esa interpretación matemática.
sea, el razonamiento matemático va ya más allá que la propia resolución de problemas. Así que la competencia matemática comprende esos dos aspectos que hemos dicho del razonamiento matemático y la resolución de problemas. También es interesante darnos cuenta de que el establecer esas tres fases, o cuatro, si separamos interpretar y evaluar, en la resolución de problemas, que son las mismas que se empleaban en el concepto o se han empleado siempre en el concepto de modelización matemática. O sea, modelizar era un ciclo que empezaba por formular el problema, se emplea las condiciones matemáticas, se emplean las matemáticas para resolverlo, se interpretan y se evalúa el modelo. Ese era el ciclo. Y aquí está. El hecho de separarlo en partes tiene la ventaja de que yo puedo plantear problemas donde se focalicen en alguna de las fases, sin necesidad de trabajar todo el ciclo completo, sino centrarme en el empleo de las matemáticas o en la formulación o centrarme en la interpretación de las soluciones. Eso es ciertamente interesante a la hora de seleccionar tareas o de diseñar tareas en nuestra propuesta educativa. Y el pensamiento computacional, aunque como he dicho, tiene una importante parte o interconexión con la resolución de problemas, me ha parecido interesante darle un tratamiento separado, pero solo por aquello de que es nuevo y de que sería interesante verlo con un poquito más de detalle. El pensamiento computacional tiene una serie de prácticas que son, digamos, un paraguas sobre las que se realiza ese pensamiento computacional. La abstracción, el pensamiento algoritmo, la automatización, la descomposición, la generalización, todos esos procesos, son comunes con el razonamiento matemático. La generalización es común, la abstracción es común, el hecho de pensar algorítmicamente es común. Por tanto, todo eso lo tenemos en común, lo tiene en común el pensamiento computacional con lo que hemos visto antes de la resolución de problemas y del razonamiento matemático. Por tanto, el pensamiento computacional nos va a ayudar al desarrollo de las competencias matemáticas. Hay muchas definiciones de pensamiento computacional y muchas son sesgadas e interesadas hacia la parte computacional, es decir, hacia la parte de informática. Pero si pensamos en la naturaleza del pensamiento computacional dentro de la matemática, lo podemos conceptualizar como la definición y elaboración de conocimientos matemáticos que pueden expresarse mediante la programación, lo que permite a los estudiantes modelar dinámicamente conceptos y relaciones matemáticas. Es decir, muchos de mis compañeros han trabajado hasta la extenuación, las bondades, por poner un ejemplo, del uso de GeoGebra. E insisten en una idea que me parece extremadamente interesante. Insiste en que el GeoGebra me permite resolver problemas que con lápiz y papel no puedo hacerlo. Y esa es la potencia que tiene. Y eso forma parte del pensamiento computacional. Pero voy a poner ejemplo ahora más claro. ¿Cómo podríamos caracterizar alguna de las categorías que organiza el trabajo del pensamiento computacional? Bueno, pues buscando diferentes desarrollos teóricos, he encontrado uno que me parece interesante, que nos cuenta lo siguiente. El desarrollo del pensamiento computacional, digamos que tiene como 4
4 características o 4 partes que podríamos emplear para su desarrollo. Yo he escogido 3, porque la cuarta, o sea, la primera sería practicar con datos, practicar la modelación y la simulación, practicar la resolución de problemas computacionales, que es el equivalente a programar, y luego habría un cuarto, que sería practicar el desarrollo o practicar el pensamiento sistémico, que es verlo como un todo, los sistemas verlos como un todo y tal. Me parece especialmente complicado para entrar al aula ahora. Seguro que alguien más habilidoso que yo lo ve y lo puede encontrar cómo hacerlo, pero yo creo que cuando un concepto entra de primera, es mejor entrar poco a poco, entrar despacio y dejar que se asiente y ya después lo más maduro lo evoluciona. Bueno, cuando hablamos de prácticas con datos, nos referimos a algo que hoy en día ha cambiado por completo, que es la naturaleza de cómo se recopilan, cómo se crean, cómo se analizan y cómo se comparten los datos. Eso hoy es completamente diferente por las tecnologías informáticas. Y de eso, nos guste o no nos guste, no podemos huir. De eso no podemos huir. Nosotros podríamos trabajar perfectamente con bases de datos que podemos sacar del Ministerio del Interior, por poner un ejemplo, que traen cientos de datos y trabajar con las hojas Excel. Nos permite hacer preguntas, que si tuviéramos que calcular una media le vamos a dar 7 datos y vaya usted que corre, porque si no se nos va la clase. Entonces, hay ciertas cosas que cambian la forma de trabajo en el aula. Y el trabajo con los datos va a cambiar. No quiere decir que no se vayan a hacer cosas como las que se venían haciendo. Claro que se van a seguir haciendo. Alguien me decía, es que entonces ya no vamos a poder trabajar en clase la repetición de procedimientos. Claro que sí, vamos a poder trabajar en clase la repetición de procedimientos. Va a tener poco sentido pedirles que en casa repitan los procedimientos. Es decir, pedirle que en casa hagan 10 o 12 ecuaciones va a tener cada día menos sentido, porque los chiquillos tienen en su móvil la aplicación Photomath, por ejemplo, que la ponen encima de la ecuación y le sale la solución. Y le pregunta, ¿quieres saber los pasos para la resolución? Le dices sí y te da todos los pasos para resolverlo. Y te pregunta, ¿quieres una explicación de cada paso? Tú le dices sí y encima te lo explica. ¿Qué sentido tiene en muchas ocasiones que ese trabajo ya se envíe para casa? A lo mejor en casa hay que pensar en otro tipo de ejercicios porque la tecnología, ese trabajo ya no lo convierte en inútil. Habría que hacerlo a lo mejor en clase. Entonces, no digo que no haya que hacer trabajo repetitivo, que habrá que hacer, claro, los procedimientos hay que aprenderlos, pero lo que sí digo es que habrá cosas que habrá que enfocarlas de otra manera. Por ejemplo, el trabajo con los datos tiene que trabajarse ya necesariamente con tecnología informática. Y eso va a permitir el desarrollo de ese pensamiento computacional que estábamos diciendo. Otra idea son prácticas de modelización y de simulación. A ver, había un autor que decía que ningún modelo es bueno, pero todos son necesarios, o algo así. Claro, ningún modelo es bueno porque ningún modelo se acerca a la realidad, pero todos son necesarios porque los modelos nos permiten tener una visión de lo que va a acontecer o una explicación de lo que ha acontecido. Así que en ese sentido es importante trabajar la modelización. Pero claro, una parte didácticamente muy potente es la creación de esos modelos por parte del estudiantado. Y hoy el trabajo informático nos permite ese trabajo de construir los modelos. Pero no solo construirlos y diseñarlos, sino también evaluarlo. Es decir, conocer cuáles son las limitaciones de ese modelo que han construido. Eso, a partir de cualquier experimento físico, de química o de cualquier cosa, me va a dar un potencial enorme para el desarrollo de la competencia matemática. Y eso es porque estamos desarrollando el pensamiento computacional como parte de esa construcción de la competencia matemática. Y por último, la última
categoría o forma de trabajo del pensamiento computacional podría ser las prácticas de resolución de problemas computacionales. Es decir, si nosotros permitimos que nuestros estudiantes exploren fenómenos matemáticos utilizando o practicando la resolución de problemas computacionales, como puede ser la programación o el desarrollo de algoritmos, la creación de abstracciones computacionales, estamos ayudando a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda de esos fenómenos matemáticos. Yo recuerdo una simple práctica, entonces había en fin, me da esta vergüenza decir los sistemas en los que antes programábamos, el BASIC y el GBASIC, bueno, unas cosas que ahora ya suenan al que le suenan a chino. Pero en aquel momento, cuando a mí me recuerdo un ejercicio que me pidieron, que no se me ha olvidado hasta hoy, y os juro que hace ya muchos años, que yo tengo ya muchos años, que decía que había que hacer un programa para decidir, si dada una ecuación de segundo grado, decidir cuántas soluciones tenía. Programar aquello me hizo adquirir un conocimiento sobre esas pequeñas condiciones que había que ponerle al discriminante para decidir cuántas soluciones tenía o no, que jamás lo he olvidado, jamás se me ha olvidado. Y eso es porque te lleva a una comprensión profunda de lo que eso significa y de lo que eso supone. En ese mismo sentido, antes había un programa Logo que para primaria iba muy bien. La robótica ahora para infantil también y primaria funciona genial. Es decir, que esa parte de programar como ejercicio del desarrollo de la competencia matemática es fantástico. Desde el punto de vista didáctico es fantástico. Bueno, claro, dicho esto, y los que hayáis sobrevivido hasta aquí, os agradezco que ya habéis podido soportar toda esta parte teórica. He seleccionado una serie de ejemplos que creo que a veces no distan mucho de cosas que se están haciendo, pero sí que conviene resaltarlas para que se hagan más, o para que se haga quien no lo ha hecho, o simplemente para que le demos el valor que podría tener en relación con esta categoría o con esta propuesta de metodología de trabajo. El primer ejemplo es un problema que se da en un contexto. Flor tiene una avería en el baño de su casa y necesita con urgencia un fontanero. Nuria, una compañera de trabajo, le ha dado la referencia de 2 empresas de fontanería. Flor ha decidido representar conjuntamente las tarifas de ambas empresas para establecer comparaciones. Y esto es lo que ha obtenido. Esa gráfica que nos muestran ahí. Como Flor prevé que la reparación de su baño dure unas 5 horas, se ha decantado por la empresa A. Indica a cuánto asciende su factura y razona si se ha hecho la elección más conveniente para su bolsillo. Aquí fijaos, este problema, que está en un contexto real, es un contexto, evidentemente, un contexto laboral, público, pero relativamente cercano al estudiante porque es una problemática cercana al estudiante. Vosotros recordáis de los resultados del informe PISA que cuanto más lejos esté el contexto del problema del propio individuo, mayor complejidad va a tener la tarea. Por tanto, las tareas en contextos personales generalmente tienen para el estudiante menor dificultad que las tareas en contextos científicos. Pues bien, esta es una tarea que en verdad tiene carácter público, pero bastante cercano al estudiante porque puede haberlo vivenciado en su casa perfectamente y sin ningún problema. Donde, como decía antes, estamos en una de las fases o en 2 de las fases de ese proceso de modelización del problema. Nosotros no hemos pasado del problema real al problema matemático. Estamos ya en el problema matemático, tenemos una gráfica para solucionarlo y luego, al final, también nos piden que
interpretemos. Una vez que este problema termina, aún nos da más juego porque podemos ir más allá de lo que nos pide el ejercicio, planteando ya otras cuestiones como qué significa el punto de corte de las dos rectas, qué indica y qué diferencia entre antes o después, ya en función del grupo y del nivel en el que estemos. Pero mirad, me interesaba especialmente este problema por dos razones. Una, el contexto es importante desde el principio hasta el final. Es decir, el contexto no ha sido una excusa para plantear un puro problema matemático aislado. Para eso no nos hace falta un contexto. En este contexto es necesario desde el principio hasta el final para resolver la situación. Y la segunda razón es el uso de términos como razona. Es decir, estamos pidiéndole al estudiante que emplee aquellas capacidades que forman parte del razonamiento matemático. Decíamos, o comentado Onofre el otro día hablando de las competencias, el tema de las subcompetencias que establece NIS. Argumentar, razonar, representar, comunicar, resolver problemas, modelizar, uso del lenguaje simbólico. Todo eso forma parte de la competencia matemática, de la forma de razonar matemáticamente. Y pensarlo, muchas veces estamos proponiendo tareas donde no es necesario esa justificación de la solución, no es necesario ese razonamiento, aunque podamos entender que para seleccionar la fórmula que hay que aplicar para resolver el problema estamos razonando. Obvio que hay que pensar siempre, el cerebro siempre va a estar pensando, pero cuando hablamos de razonar matemáticamente estamos pensando en argumentar, justificar, a eso nos referimos. Y este ejemplo es interesante por esa razón. Mirad este otro. Voy a ir con el ejemplo un poquito más despacio, solo para que os dé tiempo de leerlo por lo menos. Bueno, fijaos, tenemos un negativo que tiene un tamaño y queremos hacer una ampliación. Estamos pasando de milímetros a centímetros, pero estamos cambiando la proporción o no. ¿Estamos cambiando la proporción o no? Ese es el juego que les pedimos a nuestros estudiantes. O sea, estamos jugando con la proporcionalidad, pero estamos haciéndoles reflexionar sobre ella. Y esto va a salir en más de un ejercicio, porque hay una parte que os decía al inicio de esta charla, que es la necesidad de integrar el saber conceptual, lo que es el concepto de proporción en este caso, con el procedimental y con el actitudinal que viene dado por los contextos, aunque en este contexto no es relevante para eso. Pero sí que el trabajo sobre el concepto de proporción es importante. ¿Qué significa? Luego voy a hacer las cuentas, pero ¿qué significa inicialmente la proporción? Voy a poner otro. Bueno, este me parece precioso. No lo puedo evitar, me parece precioso. Os doy cara de un cubo, diferentes vistas de un cubo. Y ahora, sabiendo que son del mismo cubo, tengo que pintarlo en ese desarrollo plano. Fijaos que cuando en clase trabajamos los desarrollos planos de nuestros poliedros, es porque en el fondo lo que queremos es que nuestros estudiantes vayan siendo capaces de hacer la lectura de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Queremos dar el salto de las 2 dimensiones con las que habitualmente hemos trabajado la geometría hasta determinado momento en el que ya queremos que sean capaces de ver en 3 dimensiones. Esa visualización, ese desarrollo de la capacidad para visualizar,
que forma parte de la competencia matemática, que forma parte del sentido espacial, lo hacemos a través del uso de desarrollos planos. Pero aquí damos un salto más. Aquí damos un salto más. Aquí queremos ahora que vean de las 3 dimensiones, queremos que sean capaces de pasarlo a 2. Y eso para jugar con el desarrollo del sentido espacial, de la visualización, desarrollar la capacidad de visualizar. Y todo eso son matemáticas y son matemáticas escolares. Todo eso lo tenemos en el currículum. Un ejemplo más. Este lo usé recientemente y decidí ponerlo hoy porque, no sé, la última vez que lo utilicé me dio más juego que nunca. Mirad, una tabla del 100. La tabla del 100 tiene unas posibilidades gigantescas, tiene unas posibilidades inmensas para trabajar problemas en ella. La primera pregunta que les puedo hacer sobre esto es: traza las 2 diagonales principales, es decir, las que van por aquí, y esta otra de aquí. Y ahora les pregunto, ¿qué propiedad comparten todos los números que están en la misma diagonal? Quiero que jueguen con los números para establecer relaciones. Establecer relaciones básicas entre números es desarrollar el sentido numérico. A veces vemos el título de la unidad didáctica y dice números naturales, primero de la ESO, números naturales. Volvemos otra vez a las cuentas. Otra vez sumamos, otra vez restamos, otra vez jerarquía de operaciones. Algo que vienen trabajando durante mucho tiempo. Mejor o peor. Yo no digo que sepan, sabiendo, lleguen sabiendo. No quiero entrar en eso. Lo que quiero decir es que hay que dar un salto más. Y ese salto más es jugar con las relaciones numéricas. Porque tenemos que llegar a conseguir que el estudiante sea capaz de establecer regularidades, generalizarlas, abstraer esas regularidades. Eso es lo que va a desarrollar la capacidad de abstracción, el pensamiento computacional que decíamos antes, todo eso. Eso va a mejorar la capacidad para trabajar el álgebra del estudiante. Entonces, tiene una serie de ventajas que son importantes. Y aquí encontraron, yo cuando preparé la sesión, encontré una relación en cada lado, me conformé y cuando la llevé al aula, me llevé la sorpresa de que encontraron varias relaciones que me parecieron muy interesantes todas, porque todas eran relativamente válidas. Algunas podías darlas mejor o peor por válidas, porque no era tanto la relación entre cada número, sino entre elementos del número. Por ejemplo, había quien decía, vale, aquí hay 1, si sumo las cifras, aquí son 3, aquí la cifra es 5, 3 y 4, 7, 9, 11... Dice, la suma de las cifras en esta diagonal van de 2 en 2, me decía. Claro que a lo mejor no era eso lo que estabas buscando. A lo mejor lo que estabas buscando es que te dijeran que los números estos iban de 11 en 11. Que también, porque me permite también jugar luego con los desarrollos de los números. Pero veis que da juego a muchas posibilidades. Y se le puede proponer más juegos con eso, como marca todos los números cuyas 2 cifras sumen 14, por ejemplo. Que las marquen. Porque se van a llevar una sorpresa muy interesante. Muy interesante. Bueno. Avanzamos un ejercicio más. La misma tabla de 100. Y les pedimos que descubran parejas de números cuyas sumas cruzadas sean iguales. ¿Qué propiedad comparten los números del mismo cuadrado? ¿Qué sucede con la propiedad al desplazar el cuadrado menor una casilla vertical u horizontal? Fijémonos en que la suma, si me pongo aquí la suma de este es el 36 y este es el 54, esta suma da 90, aquí tengo 56, aquí tengo 34, esta suma da 90.
Pero si me pongo aquí, en estos dos extremos, esta suma da 90, la suma da 90, que es el doble del número que queda aquí en el centro. Buscar esas relaciones, llegar a encontrar eso, forma parte del ejercicio del razonamiento matemático, de la capacidad, como decía antes, de encontrar propiedades, de generalizarlas. Y luego, este tipo de problemas, más tarde que después, generan la necesidad de representar esas soluciones. Y ahí entramos ya con el lenguaje simbólico, modelos de representación, lo cual da una riqueza extraordinaria. Y no se necesita mucho aparataje para hacer esto, como estáis viendo. Otro problema que me ha dado buen juego. Un lavado de coches automatizado de propiedad local anuncia que sirve a millones de clientes satisfechos cada año. ¿Esto sería un reclamo razonable? O sea, ¿ese anuncio es razonable? Tengo un problema real y voy a necesitar modelizarlo. Con algún modelo, voy a hacerme preguntas, voy a ver en qué condiciones sí, en qué condiciones no es posible. No tiene datos, no. Esa es la gracia de este problema. No tiene datos. Incluso tus respuestas dependerán de los datos que hayas considerado, de las variables que hayas tenido en cuenta, el tiempo que se tarda en limpiar un coche, cuántos lavaderos puedes tener en un espacio, si tienes o no tienes franquicia, todo eso. Todo eso. Y eso se lo pregunta al estudiante, se lo tiene que preguntar él. Es un problema donde, como estáis viendo, tiene que hacerse las preguntas de qué variables son interesantes del modelo real, del problema real, para convertirlo en un problema matemático. Una vez que ya tiene esas variables seleccionadas y con valores, lo resuelve matemáticamente, las cuentas, como dicen ellos, y la solución después la interpretan en el contexto y nos dirán, pues ese reclamo es razonable, porque sí se puede hacer si tuviera tal cosa, o no es razonable porque es imposible que atienda a millones de personas en esas circunstancias. Entonces, fijaos que sigue todo el ciclo de modelización, y al seguir todo ese ciclo de modelización y trabajar esa resolución de problemas reales, está, como vimos al inicio, razonando matemáticamente. Me parece un problema también muy interesante. Como anécdota os diré que la foto le influye. He puesto una foto donde no se ve un lavadero, se ve un coche lavándose. Porque si pongo un lavadero único de un coche o pongo un lavadero de 4, ellos inmediatamente creen que el modelo es el de la fotografía. Por eso, ya como anécdota os digo que lo quité rápido porque influye en esa formulación del modelo matemático. Venga, un par de ejemplos más. El hecho de que trabajemos como estamos proponiendo nos permite también formular tareas en formatos completamente diferentes. Por ejemplo, esta tarea, donde se le pide al estudiante que nos diga cuál cree que es la altura, aproximadamente la altura de la botella de Coca-Cola que está ahí, obliga al estudiante a hacerse preguntas, pero nos va a obligar a nosotros a darle respuestas que en el sentido de que tengan en cuenta cuestiones como la perspectiva. La perspectiva hace que haya unos objetos que parezcan más grandes, que estén delante, que tendrían otro tamaño comparado si lo pusiéramos más atrás, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos va a ocurrir, porque habrá muchos que dirán, bueno, pues debe ser de la altura de la palmera. Tienes que explicarle que de la altura de la palmera no puede ser de ninguna manera. Fíjate también, o fijaos también, que este problema genera discusión en clase, igual que el problema anterior. Y la discusión de clase es esencial. O sea, hacer
que los estudiantes discutan de cosas de matemáticas es un logro. Es un logro al que yo creo que no deberíamos renunciar. Me parece fantástico. Y finalmente, solo deciros que este problema me he encontrado con la situación de que, ¿cómo lo diría? Hay estudiantes que incluso lo han encontrado en internet, dónde está eso y en qué edificio. O sea, que yo ya sé que eso mide 30 metros. Pero porque ellos ya tuvieron tanta curiosidad que lo buscaron. Lo cual genera, o sea, estamos hablando de algo que motivó, generó discusión matemática, lo cual es un avance. Igual que podría ser este problema. ¿Cuántas monedas de 5 céntimos hay? Aquí el estudiante, si lo pones por grupos, por parejas o en gran grupo, tendrá que establecer cuáles son aquellos elementos que les parecen interesantes, imprescindibles para poder resolver ese problema. Yo recuerdo uno que se levantó de la mesa y se fue a contar, se fue a contar las filas que había abajo. Pero bueno, era más fácil, yo lo llevaba apuntado en un papel los datos que necesitaban, porque sabía que me iban a pedir cuántos montoncitos había abajo, 39 por cierto, cuántas monedas de 10, de 5 céntimos tiene cada taquito. Y claro, ya el resto lo tienen que pensar ellos, ya tienen que ir pensando cómo va disminuyendo uno cada fila, por tanto ya saber cuántos pisos tiene la torre. Preguntarán cosas como si estaba un hueco o no, obvio, que mejor que esté relleno. Pero para resolver un problema han tenido que preguntarse qué datos, qué variables son importantes en la resolución de ese problema. Y han tenido que discutir sobre matemáticas. Y eso es un avance importante para el desarrollo de su pensamiento, de su razonamiento matemático, ¿no? No me quiero extender mucho más, apenas un par de ejemplos más. En este, por ejemplo, bueno, ahí me disculpáis porque no he sido capaz de hacer los exponenciales con este programa, pero la pregunta es, para ver conceptualmente si lo entienden, el concepto de potencia, decimos, el número 8 elevado a 16 es 8 veces más grande que 8 elevado a 15. ¿Verdadero o falso? Pero argumenta. El número 8 elevado a 10 es 10 veces mayor que el número 8. ¿Verdadero o falso? Pero argumenta. La clave está en pedirles que justifiquen, que razonen matemáticamente. Eso ocurre igual con el siguiente ejemplo. Aquí es verdad que me interesan mucho las tres posibilidades. Razona si las siguientes afirmaciones son verdad siempre, nunca o algunas veces. Esto es una versión de un ejercicio de PISA de lo último. Y entonces decimos, cuando multiplicamos un número entero por sí mismo, el resultado es un número par. Eso es verdad siempre, es nunca o algunas veces. Y quiero que me lo argumenten. Quiero que razonen matemáticamente. Por tanto, esas capacidades de justificar, de argumentar, de comunicar matemáticamente, pues es lo que tendríamos que potenciar. Y aquí dejo un ejemplo también un poco sencillo de lo que sería una tarea de matemáticas que permite el desarrollo del pensamiento computacional. Que me parece muy clara. Imaginaos que tenemos aquí ese mosaico y arriba tenemos dos teselas. Pues bien, primero queremos determinar la primera pieza de la izquierda de cada fila. O sea, en este caso vamos a determinar qué pieza tendríamos que poner en la fila 4. La primera, ¿qué pieza habría que ponerla? Y ahora utilizamos los mismos términos que usamos en programación. Si, entonces, en otro caso. Si la fila es impar, entonces la primera pieza es, y hay que decir si es la A o la B. En otro caso, la primera pieza es, y hay que decir si es la A o la B. Fijaos que me parece un problema para el desarrollo del pensamiento computacional que ejemplifica muy bien de qué hablamos con eso, ¿no? Completa la fila añadiendo piezas. Ya tenemos la primera puesta, vamos a poner la siguiente. Y entonces aquí se queda aún más abierto. Decimos, si la pieza anterior es
y el estudiante tiene que decidir, y ahora decir then, o sea, entonces utiliza tal cosa. En otro caso, utiliza tal otra pieza. Es él el que tiene que establecer el algoritmo. Es una forma de algoritmizar el problema matemático. Pues ya concluyendo, lo que he tratado de justificar primero a través del contexto en el que se va a desarrollar nuestra práctica de enseñanza, que no está aislado del sistema educativo, sino que forma parte de él y por tanto no puede ir haciendo la guerra por otro lado, y a través de las tendencias de los currículum de matemáticas de nuestro entorno que ya han estado pensando sobre este tema, la propuesta curricular nuestra es que se trabaje, se potencie el razonamiento matemático. El razonamiento matemático entendido como encadenado a la resolución de problemas, es decir, la capacidad para formular, resolver y interpretar y validar o evaluar esas soluciones. Aunque, como digo, no solo. El razonamiento matemático me permite también hacer inferencias, analizar soluciones de circunstancias que ven en el entorno. Y desarrollar el pensamiento computacional, que aun estando dentro, en algunos casos, de la resolución de problemas, pero darle un protagonismo mayor al emplear elementos como puede ser GeoGebra, la hoja de cálculo u otros, para probar modelos, para simular situaciones, para analizar datos, para construir ese análisis de datos. Aunque lo tenéis en los documentos que he visto en la plataforma, pero os dejo también alguna bibliografía específica sacada de esa misma bibliografía, por si queréis alguno ir al grano, de lo que hemos estado hablando. Y no sé si el momento de las preguntas es aquí o es en la plataforma, pero en cualquier caso agradeceros siempre la paciencia que hayáis podido tener y esperando que haya sido de vuestro interés. Antonio, si alguien quiere preguntar aquí, puede levantar la mano y Perfecto. preguntarte, más allá de que en la plataforma lo puedan hacer los que no han estado. Perfecto. Si alguien quiere y levanta la mano, le damos la palabra. Mira, mientras levantan la mano, hay una pregunta que hace Roberto, que dice que si estas tareas, lo que planteamos es que se trabajen de forma cooperativa. Muchas de ellas sí. Por ejemplo, esta creo que es una tarea, Roberto, que debe ser individual. Esta tarea debería ser individual porque requiere de la concentración y el trabajo individual para que tenga éxito. Sí, y aquí entendemos por éxito que razone, que aumente la capacidad de razonar matemáticamente del estudiante. Sin embargo, hay otra, voy a ponerte esta de aquí, donde la primera fase, esa fase de formular el problema matemático, esa fase puede ser hecho en gran grupo. En gran grupo podría hacerse eso. La segunda fase, la de resolver el problema matemático, sí que podría ser de forma cooperativa, en un pequeño grupo de 3, por ejemplo. Podría ser hecho de forma cooperativa. Esta otra también permite el trabajo de forma cooperativa. Sí que es verdad que hay muchas que permiten el trabajo de forma cooperativa, Roberto. Pero por una razón muy sencilla, porque al final de cuentas, el conocimiento matemático es una construcción social. La matemática, la naturaleza de la matemática es una naturaleza social, surge de nosotros. Nosotros mismos, o un matemático, profesionalmente, no trabaja solo y aislado, sino que su conocimiento lo pone en manos de la comunidad educativa en forma de artículos que los revisan, que le hacen sugerencias, entonces lo modifica, es decir, que es un trabajo social. Así que en ese sentido sí, Roberto. ¿Nadie levanta la mano? Muchas gracias, César. Gracias, Begoña, a ti. Bueno, pues si no hay más preguntas,
Si te parece, cerramos la grabación. Perfecto.